de la captura de Israel El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, el gobierno de México sigue sin tener todos los detalles de lo ocurrido. Incluso esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que Estados Unidos debe dar más información sobre los hechos que llevaron a las detenciones y le pidió al gobierno de ese país hablar con la verdad. Hasta enlistó algunas de las dudas que deben aclarar. ¿En dónde fue que abordaron el avión? ¿Qué tipo de avión? ¿Por qué si el acuerdo era, ¿no?, con uno, llegan dos? El abogado del señor Zambada dice que sometieron. ¿En dónde? ¿Quiénes? Se necesita conocer todo esto. Si participaron en territorio mexicano agentes del gobierno de Estados Unidos, de las agencias, estamos absolutamente seguros que no participaron integrantes de las Fuerzas Armadas de México, pero necesitamos tener más información y hablar con la verdad. Bueno, ¿y qué ha pasado con los dos capos? Hoy el hijo del Chapo, Joaquín Guzmán López, reapareció en su audiencia. Y para hablar más de esto, me da mucho gusto recibir en el estudio a mi compañero Ángel Hernández, quien, Ángel, ha seguido pues de manera muy puntual esta información. Buenas noches. Selene? Buenas noches. Pues sí, apareció, digamos, como un procedimiento formal, ¿no? Joaquín Guzmán López es acusado en la misma corte de distrito allá en Illinois con Ovidio Guzmán, dentro de un caso que además abarca a todos los chapitos, a El Chapo Guzmán propio, a Ismael Zambada. ¿Por qué? Porque hay diversos estados en donde se les puede acusar, porque también traficaban droga a Illinois. De hecho, hay una célula muy importante de traficantes en Illinois. Y lo que hizo fue declararse no culpable de cargos como tráfico de cocaína, heroína, marihuana, metanfetamina, posesión de arma de fuego, delincuencia organizada y, por supuesto, lavado de dinero. Ahora, eso mete algo de ruido porque sabemos que está colaborando con el FBI. Él se entregó y después se entregó al Mayo Zambada. Esto no quiere decir que no se va a declarar culpable. Lo que en realidad sucede con otros casos que hemos visto, decenas de narcotraficantes que ya se han declarado culpable, es que llegarán como al proceso, negociarán con la fiscalía para que se desestime alguno de los cargos y entonces se declararán culpables. Porque si se declaran culpables, el juez los podría sentenciar en un momento mucho más corto por todos esos delitos y no tendría otra alternativa más que darles prisión de por vida, porque todos esos delitos sumados generarían una prisión de por vida. Así que estaremos viendo cómo van las negociaciones. Jeffrey Lichman es el abogado de Joaquín, así como es de Ovidio Guzmán, así como fue de Joaquín El Chapo Guzmán. Un dato muy importante porque conoce de cerca el caso y es un litigante de casos criminales muy importante en Estados Unidos. Claro, es una pieza fundamental y a partir de la próxima audiencia podremos tener ya más información, e incluso esto que tú estás comentando, de si otros estados van a pedir que se abra algún procedimiento ahí, ¿no? Probablemente Washington tiene también un caso en contra de Ovidio y en contra de Joaquín. Lo que sucede y va a suceder, por ejemplo, con el Mayo Zambada, es que se presente una acusación ampliada, que todas las fiscalías y las agencias, sabemos que en contra de Joaquín estaba el FBI, la DEA, investigaciones de seguridad nacional, junten y presenten una acusación ampliada, probablemente ahí en ese distrito para no tenerlo que mover de penal, y entonces presenten un caso mucho más amplio. Las negociaciones van a ser confidenciales. Sin embargo, también la jueza puede establecer un calendario para que se llegue a un acuerdo de culpabilidad para justamente ahorrar tiempo a la fiscalía y que ella pueda desestimarse los casos. Muy bien. A ver, la siguiente audiencia será dentro... Para Joaquín todavía no se establece, para el Mayo Zambada será el jueves, para que ya inicie el procedimiento con rumbo al juicio, pues ya será entre una jueza, Kathleen Cardón. El tema administrativo ya pasó y con Joaquín, digamos, ya inició el caso judicial. ¿Por qué? Porque él se entregó a las autoridades. Claro. Con el caso del Mayo no fue así. Perfecto, pues vamos a estar muy pendientes, Ángel, de esta información que seguramente va a dar para mucho tiempo. Para bastante tiempo. Va a ser un caso complejo y que durará años probablemente. Muy bien. Gracias, Ángel. Un gusto tenerte aquí. Gracias. Y mire, pues, ya lo decía Ángel, será el jueves cuando el Mayo Zambada comparezca ante un juez allá en Texas. Y justamente allá se encuentra mi compañero José Antonio Belmont. Y tú tienes más detalles de esto que está sucediendo con el Mayo Zambada. Buenas noches, Belmont.
Hola Selene, te saludo con gusto a ti y a tu audiencia. Aquí a mis espaldas, la prisión donde duerme Ismael El Mayo Zambada, con imágenes de mi compañero Oscar Aro. Bien lo decías, ya lo adelantaba Ángel, nuestro compañero que ha dado seguimiento a todo este tema. Será el jueves cuando se lleve a cabo una nueva audiencia. Será por el tema del sistema de justicia penal aquí en Estados Unidos, que sea una nueva jueza, Caitlin Cardón, quien lleva a cabo ya inicio de proceso formal para ver si se lleva a juicio o no al fundador del cártel de Sinaloa. Será una audiencia privada en el Salón 522, ya se tienen agendados incluso por la parte de la Fiscalía todos los fiscales que estarán presentes en dicha audiencia, así como los dos abogados que ya tiene registrados Ismael El Mayo Zambada, Frank Pérez, el más conocido desde su detención, por las declaraciones que ha vertido en el sentido de que Joaquín, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, habría entregado a las autoridades estadounidenses al capo de 76 años, Ismael El Mayo Zambada, quien pues se verá en los próximos días su situación jurídica, en particular aquí en Texas, porque recordar que no solamente en este estado tiene cargos, también en Nueva York, California y también en el propio Illinois, donde se encuentra hoy el hijo del Chapo Guzmán, también enfrenta cargos allá Ismael El Mayo Zambada. Veremos qué es lo que sucede y si también hay nuevas pistas, nueva información de cómo es que llegó hasta territorio estadounidense uno de los mayores capos de la droga en México, situación que ha pedido aclarar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por vías oficiales y también en las mañaneras al gobierno de Estados Unidos, a las autoridades, quien solamente en un escueto informe con 7 puntos le dio a conocer pues parte de la intención de uno de los hijos de Joaquín del Chapo Guzmán de entregarse a las autoridades. Sin embargo, pues no se aclara si en particular lo entregó al Mayo Zambada, como dijo su abogado, o fue a otra situación, un operativo que se llevó a cabo aquí para la captura de este capo de 76 años, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, Selene. Así es, ya lo dices, José Antonio Belmont, probablemente el jueves podríamos tener toda esta información que no se le ha dado al gobierno mexicano. ¿Crees entonces que en esta audiencia podrían darse a conocer ya las situaciones de tiempo, espacio, la situación en la que fue detenido realmente ese capo de la droga? Veremos qué es lo que sucede el jueves, Selene. Se le leerán los cargos a Ismael El Mayo Zambada. Hay una acusación que data de 2012 en esta Corte del Oeste de Texas, donde se tienen hasta 14 cargos en contra de este capo de la droga. Veremos si se tienen incluso más cargos que se han actualizado de 2012 a la fecha en contra de Ismael El Mayo Zambada, acusado aquí en el oeste de tanto de no solamente narcotráfico, también incluso de secuestro y de asesinato. Está acusado dentro de este indictment que data de 2012. Veremos también si dentro de esta audiencia en la que se aclara que tiene que estar de manera presencial Ismael El Mayo Zambada, se dan más detalles sobre su captura. También veremos si el abogado ya tiene más información sobre este tema que ha exigido el gobierno de México a las autoridades de Estados Unidos para saber bien a bien qué fue lo que ocurrió con una posible traición dentro de las facciones del cártel de Sinaloa, también en disputa entre ellas mismas, o bien fue, como lo aclaró el abogado, una entrega del propio hijo de Joaquín El Chapo Guzmán para entregar a Ismael El Mayo Zambada. Bien, José Antonio Belmont, pues ya estaremos pendientes de tu información el próximo jueves allá en Texas. Gracias, buenas noches. Gracias, Elena, estamos al pendiente. Bueno, y mientras Estados Unidos decide informarle a México acerca de esta situación, en Sonora autoridades federales investigan ya la situación en torno al vuelo que trasladó a Ismael El Mayo Zambada a Texas. Francisco Méndez, delegado de la Fiscalía General de la República en ese estado, dijo que ya fue abierta una carpeta de investigación. Recordemos que de acuerdo con fuentes federales, la avioneta habría despegado desde Hermosillo. Sin embargo, esta tarde, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, negó que el avión que lo trasladó haya despegado del estado sonorense. Si en realidad partieron de aquí, de Hermosillo,
en el avión que se dice, con base en la información que se está teniendo de Estados Unidos o que salió de Estados Unidos, vamos a hacer todo un protocolo de investigación en asistencia internacional, etcétera. Nadie sabe nada con certeza. Y en la tierra de estos dos capos, allá en Sinaloa, la Fiscalía General del Estado inició una investigación de oficio por la destrucción de las tumbas y la sustracción de restos humanos del mausoleo de la familia del narcotraficante Dámaso López Núñez, alias El Licenciado. Está en un panteón en el municipio de El Dorado. Esto pese a que ninguna persona ha presentado denuncia. La autoridad se encuentra recopilando pruebas y testimonios mientras se reforzó la seguridad en el lugar. Estamos preocupados por el comercio en sí de Nuevo Laredo, en donde, pues lógicamente esto queda claro de que somos rehenes de extorsiones, somos rehenes de bandas delincuenciales que prácticamente pues se ha convertido ya en deporte nacional el cobro de piso en Tamaulipas. Se tomarán ya algunas decisiones firmes para ver cuál va a ser el curso de todo el tema. Bueno, fue así como ayer Julio Almanza, presidente de la Federación de la Cámara Nacional de Comercio en Tamaulipas, nos dijo que el cobro de piso se había convertido en deporte nacional en el contexto del cierre de las tiendas OXXO en Nuevo Laredo. Bueno, 24 horas después de esto, lo asesinaron. Almanza fue baleado esta tarde frente a la Cámara Nacional de Comercio en Matamoros por dos motociclistas que le dispararon en varias ocasiones. La vocería de Tamaulipas confirmó el crimen y señaló que en el lugar se encuentran elementos de la Fiscalía General de Justicia para realizar la investigación. Y justamente sobre la grave situación de inseguridad que atraviesan las tiendas OXXO y sus trabajadores, a pesar de que hoy el vocero de seguridad de Tamaulipas, Jorge Cuellar, declaró que en Nuevo Laredo no se han registrado actos violentos, la empresa OXXO decidió cerrar temporalmente siguiendo sus protocolos de seguridad. Dijeron que los directivos de FEMSA han mantenido reuniones con el Gabinete de Seguridad del Estado, pero en tanto no se les garantice la seguridad, este cierre continuará. Y en Chiapas, nuevamente hoy hubo ataques armados contra la población en Chenaló, por lo que sigue el desplazamiento de habitantes. Como aquí le hemos informado, han incluso migrado a Guatemala y por eso nos enlazamos con mis compañeros Jonathan González e Israel Navarro. Comenzamos contigo, Israel Navarro. ¿Cómo están las cosas en Guatemala con estos paisanos desplazados por el crimen organizado? Buenas noches. Querida Selene, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues sí, continúa el éxodo de mexicanos hacia acá, hacia Guatemala. Este gobierno no solamente está dando comida, no solamente está dando cobijo a los mexicanos que están huyendo de la violencia en nuestro país, también, Selene, les está brindando seguridad. Hoy mi compañero Gerardo Torres y yo pudimos ir a la frontera, a uno de estos anteriormente conocidos como pasos libres entre Guatemala y México. Ahora está fuertemente reforzado por las fuerzas especiales del ejército guatemalteco, mejor conocidos como los caiviles. Los caiviles nos comentaban que ellos tienen órdenes de ser letales contra todos los criminales que deseen ingresar a su país, toda vez de que han recibido reportes por parte de los propios mexicanos que se encuentran en algunos de los albergues aquí ubicados en Guatemala, de que han recibido todavía amenazas telefónicas por parte de estos criminales de sus comunidades, de que les dicen que los van a perseguir. Por ello, el ejército guatemalteco se ha desplegado en todos estos pasos libres que ahora pues ya están controlados por ellos, en el cual revisan cada uno y a detalle los vehículos que pasan desde México hasta Guatemala. También a las personas que desean ingresar les piden su identificación, a dónde van, cuánto tiempo van a tardar. Es decir, tienen un fuerte control ya en los pasos libres. Y como te decía, hoy estábamos en Veracruz frontera, que tiene que colinda con Amanalco allá en Chiapas, y nos decían los propios pobladores
pobladores de Guatemala que son constantes y diarias las balaceras que se registran en el edo chiapaneco, por lo cual pues dicen que es obvio que los chiapanecos estén migrando hacia Guatemala. Eran cerca de 100 elementos los que llegamos a contar nosotros entre Policía Nacional de Guatemala, así como del Ejército, y del otro lado, Selene, pues no había ninguna autoridad por parte de México que estuviera controlando, resguardando. Hicimos un sobrevuelo con un dron y pudimos ubicar unas camionetas del Ejército a cerca de 5 kilómetros de distancia de la frontera, es decir, bueno, la frontera por parte de las autoridades mexicanas está descuidada, mientras que el Ejército guatemalteco o las autoridades guatemaltecas se están tomando muy en serio lo que ocurre de violencia en nuestro país, Selene. Ahí está Guatemala blindando sus fronteras contra el crimen organizado en nuestro país. De verdad inverosímil. Y no es para menos, porque nos decía Jonathan González que pues la violencia continúa en territorio mexicano, aquí en Chiapas. Jonathan, buenas noches. Selene, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto saludarte desde Chiapas, y precisamente la violencia en territorio mexicano, precisamente en el sur de México, en Chiapas, pues no cesa. Al menos pues en estos momentos continúan los bloqueos por pobladores quienes son obligados por el crimen organizado a establecer este tipo de contenciones en la carretera fronteriza 190, y hasta el momento pues son al menos 4 los bloqueos que permanecen en esta zona. El primero está ubicado sobre la carretera frontera Comalapa a la altura de la comunidad Chamic. El siguiente está precisamente en la carretera de frontera Comalapa hacia Bellavista, y uno más está sobre frontera Comalapa hacia el municipio de Amatenango de la Frontera, hacia los otros municipios de Motocintla. Y un cuarto bloqueo continúa en la carretera de Chicomucelo hacia la zona de la Concordia. Esta zona es la Frailesca, donde también pues todos estas comunidades que se encuentran dentro de la franja o dentro de la línea que están pegados hacia la Angostura, también hay un bloqueo ahí por parte de los pobladores. Sin embargo, pues también muchos de ellos han manifestado que en el interior de toda la sierra chiapaneca, la Sierra Madre, también continúan desde hace 20 días estos bloqueos, donde los pobladores pues son carne de cañón entre la guerra que existe de los dos grupos del crimen organizado. No han ingresado pues aún las fuerzas de seguridad a esta zona, salvo el día domingo que el ejército mexicano ingresó a la cabecera municipal de frontera Comalapa. Sin embargo, pues hubo un enfrentamiento ahí con algunos civiles armados que lograron repeler pues las fuerzas de seguridad. Sin embargo, pues ahorita nuevamente toda esta zona de la sierra fronteriza de Chiapas continúa sitiada por el crimen organizado. No hay, prácticamente hay comunidades vacías. Las comunidades pues han tenido que migrar también de este lado mexicano hacia los municipios de Comitán, de Tapachula, de Huixtla, que son las más cercanas, donde pues también se han refugiado los chiapanecos debido a esta violencia, quienes temen precisamente de ser reclutados por el crimen organizado, y quienes también en algún momento, como lo informamos, pues también atacaron con drones y explosivos en la cabecera municipal de Amatenango de la Frontera, en algunas comunidades como San José, como México Nuevo y Bodorrilio, donde también parte de esta gente, de esta población, pues huyó hacia el país vecino de Guatemala. Selene, eso es lo que tenemos. Jonathan, ¿sabemos si hay algún paisano que ya haya decidido regresar, que haya escuchado la voz de las autoridades mexicanas que les están ofreciendo como solución irse a otro albergue? No, hasta el momento ninguno de los refugiados han tenido una conversación con las autoridades mexicanas. Lo único es que hay algunos pobladores que sí regresan a su casa por lo menos una hora para poder dar alimento a sus animales de traspatio que tienen, o también vigilar, por ejemplo, que sus casas no sean saqueadas al 100%. Sin embargo, pues como también lo comentamos en días anteriores, las autoridades de Guatemala son las que les ofrecieron este asilo, sí, esta ayuda, y pues hasta el momento son las autoridades mexicanas no se han acercado con ellos. Bien, Israel Navarro, una última pregunta.
¿Has tenido oportunidad de platicar con nuestros paisanos? ¿Qué te dicen? ¿Están en disposición de atender el llamado de las autoridades mexicanas, de regresar, de poder utilizar este albergue que han puesto a disposición de estas personas desplazadas? La respuesta es no, Selene, no quieren regresar a sus comunidades siempre y cuando pues las autoridades del gobierno estatal de Chiapas y también el ejército mexicano retomen la seguridad en sus comunidades. Ellos dicen que no es albergue por albergue, sino es albergue por regresar a sus comunidades, pero con seguridad. Totalmente entendible. Y bueno, pues así la situación. Esperemos que pronto puedan regresar a casa y lo puedan hacer con seguridad. Gracias, Israel Navarro, hasta Guatemala. Gracias a Jonathan González en Chiapas. Gracias a ambos por su trabajo. Buenas noches. La modificación. Muy buenas noches. Lo dice. Bueno, vamos ahora a otras cosas. Vamos con violencia de género, porque esta mañana vecinos de San Miguel Topilejo, en Tlalpan, encontraron en un paraje los cuerpos calcinados de 2 mujeres. Autoridades ya iniciaron investigaciones ante estos 2 probables feminicidios. Ernesto Guzmán nos cuenta. La mañana de este martes, vecinos de la calle San Jerónimo Tomascatitla, en el kilómetro 32 de la autopista México-Cuernavaca, al salir a trabajar muy temprano, encontraron los restos sin vida de 2 mujeres con signos de violencia en todo el cuerpo y quemaduras de hasta el 90% de la superficie corporal. Así parece. Nosotros no estábamos, venimos llegando, nos avisó unos vecinos y venimos, pero pues ya no se puede ni entrar porque ya está el cordón de seguridad. Pero esta es como una entrada muy sola, entonces se presta, yo creo, para este tipo de cosas, ¿no? De inmediato, notificaron a las autoridades correspondientes. Los primeros en llegar fueron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, quienes certificaron que ambas mujeres ya no tenían signos vitales. Oficial, ¿nos podría platicar algo de lo que encontraron? ¿Nada? No, nada. ¿No? Nada. Al lugar arribó personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional y personal del Ejército Mexicano, así como peritos de la Fiscalía Capitalina para levantar los cuerpos y comenzar con las indagatorias correspondientes. Vecinos del lugar, sobre todo mujeres, levantaron la voz sobre lo inseguro que se ha vuelto la zona por las noches con falta de iluminación y presencia policíaca. La seguridad siempre ha estado muy mala, aquí no hay vigilancia. No pasan patrullas, antes subían a dar un rondín allá arriba, antes bajaban a hacer revisiones, ahora ya no vienen. ¿Esto cómo la hace sentir, pues, desamparada? Como mujer y como madre, porque tengo 3 sobrinas y una hija. Lamentablemente está un poco deplorable, porque realmente no hay seguridad. De hecho, meses atrás se ha escuchado que ha habido asaltos precisamente en estas paradas. He escuchado igual comentarios de otros vecinos y han comentado que lamentablemente han violentado a chicas y todo, y pues la verdad hasta ahorita las autoridades no han hecho nada. Se presume que los cuerpos fueron abandonados durante la madrugada, por lo que la cámara de seguridad que se ubica a 150 metros de la calle que lleva a la brecha donde fueron encontradas podría ayudar a las autoridades a dar con los probables responsables de este hecho. Con imágenes de Mario Martínez, Ernesto Guzmán, Ciudad de México. Con esto hacemos una pausa, pero antes, mire las imágenes de las inundaciones que han dejado las lluvias del día de hoy al norte de la Ciudad de México. No, ya afectaron el paradero de Indios Verdes. Por supuesto, usuarios, conductores permanecen varados en la zona. Regresamos. Qué bueno que continúa con nosotros porque vamos a temas del Poder Judicial. En la Cámara de Diputados se está llevando a cabo el 7º foro de discusión sobre la reforma al Poder Judicial. El tema, pues, es el que ha causado más polémica, el de la elección de jueces, ministros y magistrados por voto popular. Allá está mi compañero Fernando Damián. ¿Cómo estás? Buenas noches, Fer. ¿Qué tal, Cel? Te saludo con gusto. Muy buenas noches. Efectivamente, se desarrolla ya el 7º de 9 diálogos nacionales para la reforma al Poder Judicial aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro. El turno, entre otros ponentes, correspondió hoy a la presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Tadei, quien hizo un recuento de las insuficiencias que contiene la iniciativa, pues, de reforma al Poder Judicial
particularmente en lo que se refiere al proceso de elección de jueces, ministros y magistrados por voto popular. Señaló que el INE pues efectivamente es un organismo especializado en organizar procesos electorales, pero pidió claridad, pidió que se aclaren pues puntos como tienen que ver con los tiempos, con la formulación de candidaturas, cuántos candidatos habrá en cada boleta electoral, de qué manera pues se fiscalizarán las campañas, si es que hay campañas, el acceso a medios, radio y televisión. Todas estas dudas que dice ella son necesarias para definir con claridad y calcular un presupuesto para organizar ese proceso, pues dijo, el presupuesto para este ejercicio no se puede definir por una ocurrencia. En este sentido, pues llamó pues a que se aclaren paulatinamente estas dudas. A su vez, los ministros de la Suprema Corte que participan en esta discusión el día de hoy, pues nuevamente se dividieron en dos bloques. Por un lado, la ministra Lenia Batres y su compañera Yasmín Esquivel reafirmaron su posición a favor de la reforma, mientras Juan Miguel Alcántara aseguró que este mecanismo de elección de jueces y magistrados solamente politizaría los nombramientos y llevaría a la Corte a los amigos del poder. Pero si tú gustas, vamos a ver y escuchar cómo se expresó la consejera presidenta en esta mesa de diálogo. Gracias, Fer. Elecciones que hemos vivido. Hay que definir desde cuándo inicia el proceso electivo, cuándo el instituto se tendría que declarar en proceso electivo, cómo se manifiesta, en dónde va a quedar asentado, en qué parte de la iniciativa y de toda la reforma en su conjunto está contemplado, porque vale la pena decir, sí, el Instituto Nacional es un organismo especializado en organización de procesos electorales, pero para eso requerimos tener elementos y condiciones específicas para que esto sea altamente exitoso. Bueno, Fer Damián, pues todas estas preguntas son las que se han hecho a lo largo de los foros de discusión, a lo largo del debate que ha habido en diferentes medios al respecto de este tema, pero tenemos entendido que hoy Guadalupe Tadei pues pondría sobre la mesa un presupuesto, el que se necesitaría justamente para que se pudiera llevar a cabo una elección a través del voto de jueces y magistrados. ¿Han puesto números sobre la mesa, Fer? No, ningún peso y centavo en cálculo se ha colocado sobre la mesa. Dice la consejera presidenta Guadalupe Tadei que no es posible hacer ese cálculo en este momento, porque ni siquiera se conoce si la elección de juzgadores se hará de manera gradual o de manera simultánea el próximo año, como originalmente se propone en la iniciativa. Además, pues de todos estos factores de los que ella habló y se refirió ante los diputados federales de Morena y que pidió precisamente clarificar todos estos puntos para entonces sí partir hacia un cálculo preciso de este presupuesto. Bueno, pues lo ideal es que ya se empezaran a poner justamente estos números y no otra vez las preguntas de siempre que han estado dentro de esta discusión pública. Pero bueno, gracias, Fer. Vamos a seguir pendientes de esta información. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Mire, previo a este foro, en la mañanera, el presidente López Obrador ya propuso un nuevo método para elegir a los candidatos a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Todos, base automática. Pero pues son los que están, es uno, pero pueden entrar, pueden inscribirse 10 para ser juez, 20, 30, 50, ¿no? ¿Y cómo se resuelve? Bueno, pues se hace una selección, a ver cómo están las calificaciones, terminaste la escuela y un comité va seleccionando, ¿no? Se fue buen alumno para cuestiones penales, para cuestiones civiles. Y si quedan muchos, ¿cómo le llaman a la rifa? Insaculación, para que no se burlen, para hablar físico. La suerte, órale, vamos. Y democrático, que el pueblo lo decida.
Y a propósito de este tema, ayer durante su participación en un foro de discusión de la reforma al Poder Judicial en Zacatecas, la ministra Lenia Batres fue abucheada por un grupo de manifestantes que están en contra de la reforma. La situación llegó a tal grado que la ministra de la Suprema Corte de Justicia pidió auxilio de la seguridad del lugar. La primera vez, otra vez abuchean a Lenia Batres. Y aquí en la Ciudad de México, el Instituto Electoral concluyó el recuento parcial de votos en la alcaldía Cuauhtémoc y tras este recuento, la candidata del PRI, PAN y PRD, Alessandra Rojo de la Vega, mantuvo su ventaja de 11,296 votos sobre la candidata de Morena, PT y Partido Verde, Catalina Monreal. Alessandra Rojo de la Vega obtuvo un total de 156,449 votos, mientras que su contrincante se llevó 145,153 votos. Más tarde, la alcaldesa electa se reunió con el actual titular de la Cuauhtémoc para iniciar las labores de transición, mientras que Catalina Monreal publicó un mensaje en sus redes sociales. La candidata del PRI y del PAN, Alessandra Rojo de la Vega, declaró que esta es una más de sus victorias. Sin embargo, como siempre, está mintiendo y está tergiversando la información. Lo que pasó el día de ayer fue un recuento mínimo de tan solo 73 paquetes electorales. Por cierto, tan solo en uno de ellos recuperamos más de 100 votos que estaban no contabilizados o extraviados. Si Alessandra Rojo de la Vega fuera una demócrata, como lo señala y como lo dice, y si hubiera realmente ganado, pues no hubiera tenido el temor que tuvo de abrir los paquetes electorales y no se hubiera negado a que la ciudadanía conociéramos la verdad de lo que había allá adentro. Y el mundo sigue observando lo que pasa en Venezuela luego de la reelección presidencial de Nicolás Maduro. Hoy la Organización de Estados Americanos denunció que el proceso electoral en aquel país sufrió la manipulación más aberrante. Agregaron que los resultados electorales no pueden ser reconocidos debido a la falta de transparencia y evidencia, pues el Consejo Nacional Electoral no dio más detalles de las papeletas procesadas cuando declaró ganador a Maduro. Además, el informe de la OEA acusó al gobierno de Maduro de persecución política en contra de los líderes de la oposición y recordó la inhabilitación de María Corina Machado como candidata. Pero aquí en México no les gustó el comunicado de la OEA. Hoy tanto el presidente López Obrador como la presidenta electa Claudia Sheinbaum criticaron a la Organización de los Estados Americanos por pronunciarse respecto a la elección en Venezuela y pedirle a Nicolás Maduro que acepte la derrota. El presidente incluso los llamó injerencistas. ¿Qué se tiene que meter la OEA? ¿Qué se tienen que meter? Eso es injerencismo. Por eso la OEA no tiene credibilidad. ¿Con qué fundamento la OEA sostiene que ganó el otro candidato? Es que es muy predecible, porque no es un organismo ni democrático ni autónomo. Lo primero pues es transparencia en el resultado y que se termine de contar. Y lo segundo, también decir que no estamos de acuerdo con el intervencionismo. Venezuela es un país libre, soberano, y hay que reconocer la autodeterminación del pueblo de Venezuela.
Bueno, mientras tanto, las calles de Venezuela siguen ardiendo. Continúan las protestas en contra de los resultados electorales. Hoy incluso la líder opositora, María Corina, dio un mensaje a sus simpatizantes. Basta de hambre, de miseria. Esta gente no nos quiere bien. Nos quieren hambre y en miseria, arrastrados. Y nosotros no nos merecemos eso. Queremos libertad. Eso es lo que queremos, libertad. Después de la convocatoria de María Corina Machado, podemos ver tanquetas, están disparando bombas lacrimógenas a los manifestantes. Los ciudadanos militares vieron con sus propios ojos el triunfo de un país frente a una tiranía. Y hoy le enviamos este mensaje. Su deber está defender la soberanía popular y proteger al pueblo de Venezuela. Pero mire, no solo en Venezuela, las protestas por los resultados en las elecciones de ese país siguen ocurriendo también en países de todo el mundo. En Nueva York, por ejemplo, aparecieron anuncios a favor de María Corina. Y en redes sociales, usuarios han mostrado también su apoyo a Venezuela. En Instagram han aparecido plantillas con mensajes de apoyo a este país sudamericano. Algunos contienen mensajes como "los ojos sobre Venezuela, no los dejen morir". Otras acusan fraude, una foto de Nicolás Maduro y una tercera recordando lo que ha pasado en las elecciones anteriores. Así las cosas y en las redes. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya se pronunció también sobre este tema en un comunicado conjunto con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Instaron al gobierno de Venezuela a hacer públicas las actas de los votos de las elecciones del domingo pasado. Además, ambos mandatarios hablaron por teléfono advirtiendo que la crisis en ese país se desató en un momento crítico para la democracia del hemisferio. Siguiendo con temas internacionales, el expresidente y ahora candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos 2024 por incluir a artistas drag en lo que parecía un homenaje a la última cena, calificando la transmisión como una vergüenza. En una entrevista con Fox News dijo que en caso de ganar las elecciones presidenciales, él podría evitar que en los Juegos Olímpicos de verano de Los Ángeles en 2028 se produjeran actuaciones que calificó como insultantes. Continuando con más información, dos de los principales aspirantes para convertirse en compañeros de fórmula de la demócrata Kamala Harris para su futura candidatura a la presidencia de Estados Unidos anunciaron que no tienen interés en este cargo. El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, dijo que
Se sintió honrado de saber que lo tenían en cuenta para el cargo, pero dijo que no es el momento adecuado para formar parte de él. Mientras que en entrevista con CB News, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, confirmó que permanecerá como gobernadora hasta el final de su mandato. Con esto hacemos una pausa, pero más imágenes de inundaciones. Ecatepec, otra vez bajo el agua. Esto son imágenes en vivo de la avenida central. Ahí se ve el Mexibus. Y otra vez, 2 autos bajo el agua. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Mira, en Jalisco esta tarde una persona resultó herida luego del descarrilamiento de un tren de carga de la compañía Ferromex. Esto en el municipio de La Barca. Al lugar arribaron elementos de protección civil para informar que debido a las labores del manejo de los contenedores no hubo cortes en la autopista que va de Guadalajara a Morelia. La persona lesionada fue trasladada a un hospital sin que su vida, por fortuna, sin que su vida estuviera en peligro. Hablemos de negocios, porque de acuerdo con el INEGI, la economía creció 0.2%. Esto en el segundo trimestre. Ana Cari, tú nos tienes todos los detalles. Buenas noches. ¿Qué tal, Selene? Muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto y hoy sí, ya lo dices, hoy sí tenemos buenas noticias. Y es que esta mañana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía daba a conocer su estimación oportuna para el Producto Interno Bruto, donde destacó que la economía mexicana tuvo un crecimiento, sí, como lo mencionas, de 0.2% para este segundo trimestre. Ahora, si esto lo comparamos con o igual trimestre del año pasado, es decir, el segundo trimestre de 2023, la economía registraría un crecimiento de 1.1%. Y si esta comparación la hacemos con el primer semestre de 2023, el crecimiento, como podemos ver, es de 1.5%. De manera general, sí, son buenas noticias. Sin embargo, si comenzamos a desagregar ese crecimiento de 0.2% que se registró de abril a junio, podemos ver que las actividades primarias, aquellas que se dedican a la agricultura, la crianza y explotación de los animales, la caza, la pesca y el aprovechamiento forestal, podemos ver que estas cayeron 1.7%. Por otro lado, las actividades secundarias tuvieron un avance de 0.3% y estas son las que se dedican a la industria de la minería, la manufactura, construcción y también la electricidad, mientras que las actividades terciarias que abarcan servicios y comercio también registraron un repunte de 0.3% durante el segundo trimestre de este 2024. El INEGI destacó que la estimación oportuna del PIB trimestral ofrece en el corto plazo un panorama general sobre la evolución de la economía mexicana 30 días después de que concluye el trimestre de referencia, es decir, 30 días después de que concluyó el segundo trimestre de este 2024. Ante esto, el área de análisis de Citibanamex indicó que sigue manteniendo su estimación del Producto Interno Bruto de México en 1.9% para todo 2024. Y añadió que algunos de los factores que pueden someter en riesgos la evolución del crecimiento de nuestra economía son la generación de empleos, el movimiento en el tipo de cambio, en lo que tiene que ver sobre todo respecto al dólar estadounidense, la contracción del gasto público, los elevados niveles de las tasas de interés y también destacó los factores externos. El principal, las elecciones presidenciales de Estados Unidos que tendrán lugar en próximo noviembre. Así que sí, digamos que de manera general, Selene, son muy buenas noticias para la economía mexicana. Bueno, hay un pequeñito empujón a la economía mexicana. Gracias, Ana Cari Martínez. Buenas noches. Muchas gracias, Selene. Buenas noches. Con esto hacemos una pausa, pero no se vaya porque ya viene Minelli Ataide y toda la información, que hay mucha de los Olímpicos 2024. Regresamos.
Momento de la información deportiva de esta justa olímpica con mi querida Minelia Taide. Buenas noches. Muy buenas noches, El. Oye, cayó la segunda medalla para México, la verdad, muy emocionante todo lo que vivimos justamente con Prisca Agüiti, porque le dio justo esta medalla de plata a México en judo menos 63 kilogramos. Y bueno, es la primera, ojo, para nuestro país en esta disciplina, de ahí también la relevancia. Platiquemos, El, también un poco de quién es Prisca Agüiti, porque realmente pocos la conocen, ¿no? Sí. Pocos tenían en el panorama a esta judoka. Es de padre keniata y de madre mexicana. Nació en 1996 en Londres y fue hasta el 2017 que comienza a representar a nuestro país. Aunque practicó, eso sí, gimnasia, gracias a su hermano, pues decide ya incursionar en el judo, que es obviamente el deporte que hoy practica, e incluso recordemos que participó también en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. No le fue tan bien, se ubicó en la 17ª posición. Traía esa espinita, ¿no?, de revancha, quería volver a otros Juegos Olímpicos, lo logró, y alzándose obviamente con la medalla de plata. ¿De qué manera él realmente consigue esa revancha justamente? Y bueno, además del judo, Prisca se refugia en la música. Él toca guitarra, toca piano, asegura que lo aprendió por medio de videos, imagínate. Y vamos a ver esta imagen de nuestro archivo, de nuestro compañero Juan Carlos Bautista, en la que se ve el tatuaje que dice que la representa al máximo, unas alas y la frase "nadie vendrá a salvarte, levántate". Dice que siempre lo recuerda cada vez que está compitiendo y cada vez que obviamente le pasa algo en su vida, sabe que todo depende de ella, ¿no? Es lo que mencionaba justamente en una entrevista que le concede a mi compañero Michel Cruz hace un par de meses, justo previo a los Juegos Olímpicos. Y bueno, la verdad son detalles que nos hacen pues un poquito ver cómo es ella, ¿no? Qué es lo que más le interesa, sus gustos, ¿no? Sus aficiones y la manera en que lleva también su trayectoria. Y bueno, vamos a ver también el camino rumbo a los Olímpicos. ¿Cómo consiguió esta plata? Pues bueno, recordemos que ya obtuvo oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, también el bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, acabó segunda en los Campeonatos Panamericanos de Judo de Guadalajara 2021 y Calgary 2023, sin olvidar su quinto lugar en Campeonato Panamericano y de Oceanía de Judo de 2024, y eso sí, en esta ocasión entró como 18 del ranking, de ahí que de cierta manera él, pues aunque sí trabajada, podemos decir que fue una medalla sorpresiva, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no se tenía en el panorama, pese a que lo trabajó, y que vemos ahí, obviamente, sus resultados tan positivos en todo este trayecto rumbo a estos Juegos Olímpicos. Vamos a escuchar lo que dijo después de su medalla. Personas atrás de esta medalla, mis papás, mi familia, mi equipo, que están ahí día tras día. Los días que yo sentí que no pude, ahí estaban echándome porras, diciéndome que sí puedo, recordándome de la meta. Y la verdad, como digo, siempre tengo el mejor equipo atrás de mí, al mi alrededor, y como digo, y lo digo aquí, esto no va a ser el último medalla olímpica, porque va a venir mucho más de ayuda. Vine con mente de medalla, vine para ser mi mejor, tomé cada combate como venía, combate por combate, y eso me hizo lograr llegar a la final. Entonces, qué maravilla. Ay, sí, la verdad, muy bien acompañada por su madre, y ya lo mencionaba, ¿no? Son su fortaleza también, su familia. Y bueno, esperemos y seguir su trayectoria, y sobre todo que vengan más triunfos en adelante más, para ella. Sí, qué manera de remontar, ¿no? Sí, de pasar de un décimo octavo lugar. O sea, que llega en el ranking en un 18º, y que al final llega así a Juegos Olímpicos, es así como se clasifica. Y bueno, estaba en la final cerquita del oro, pero bueno, al final lo pierde. Pero la plata al fin también la trabajó, y como lo decíamos, un gran esfuerzo el que hizo. De hecho, la final la iba ganando 1-0, después la empatan, pero bueno, ya es una historia que sí la veíamos lamentarse, ¿no? Y veíamos su rostro justamente cuando estaba en la lona. Pero sí, era para gozar también esta medalla. Y bueno, no sé si rápidamente tengamos también la agenda pues del día de mañana, porque la verdad hay que estar al pendiente, sobre todo de Ale Orozco y también de Gaby Agúndez. Ahí tenemos toda la agenda de los mexicanos, de ellas dos. ¿Por qué? Porque en clavados, recordemos que en Tokio 2020 consiguieron el bronce, y es esperanza justamente de medallas. El triatlón también se desarrollará esta madrugada, bueno, la madrugada ya de este miércoles, porque recordemos que el río Sena, el agua no estaba en condiciones, y ayer
se suspendió la varonil, viene hoy el triatlón varonil y femenil en esta madrugada. Uy, a ver qué información sigue saliendo al respecto y nos tendremos que desvelar para ver a la delegación mexicana. Entre los detalles contigo en la afición. Claro que sí. Gracias, Mine, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Y gracias por supuesto a usted por su sintonía. Si la vida lo permite, nos encontramos en este espacio. Mañana descanse.